Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto y el honor de tener con nosotros a mi precandidato favorito y buen amigo, Javier Simán, a quien quiero apoyar el 110% porque creo que es la última oportunidad que tiene Arena de cambiar, la última. Así que bienvenido, Javier. Muchas gracias, Alfredo, por tenerme en tu programa y por tus palabras, sobre todo. Javier, cuéntanos un poco de esta precandidatura. Es una precandidatura difícil porque, y lo voy a decir yo, no lo tienes que decir tú. Yo siento que los dados están cargados. No estoy totalmente convencido de la transparencia de Arena, pero como dije al principio y te lo digo con toda sinceridad, tú sos la última oportunidad que Arena tiene de hacer las cosas bien. Mira, Alfredo, nosotros hemos recorrido el territorio, hemos escuchado a la gente. Todos, no importa si es de izquierda o derecha, nos han dicho el país necesita un cambio radical, un cambio drástico. No podemos seguir como estamos. Pero para cambiar la manera en que nos gobiernan, para cambiar en nuestro país, necesitamos cambiar la manera en que se hace política. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de cambio, es normal que hay gente que se incomoda, hay gente que se preocupa porque o vive de la política o tiene sus cuotas de poder. Entonces, es normal que algunos ven mi candidatura con cierto temor porque yo estoy hablando de cambio. Pero yo te estoy diciendo lo que la gente nos ha dicho en el territorio. Tenemos que cambiar la manera en que se gobierna, tenemos que cambiar la manera en que se hace política. Y eso es lo que queremos ir a hacer. Yo te digo, esta no es una aspiración personal, yo no ando buscando empleo, yo no ando buscando hueso. Yo en realidad quiero enrollarme las mangas e ir a trabajar por mi país. Entonces, en ese sentido, yo he sido respetuoso de los tiempos. Arena anunció la semana pasada que la convocatoria para los aspirantes. El domingo hice mi lanzamiento, este domingo pasado, y mañana viernes nos vamos a ir a inscribir como precandidatos ya para la contienda. La contienda primaria va a ser en abril del próximo año. Así que yo tengo confianza, Alfredo, de que son las bases las que deciden. Es decir, es un voto secreto. Y yo esperaría pues que la dirigencia del partido respete que es las bases las que tienen que votar. No es la dirigencia la que tiene que elegir al candidato. En ese sentido, tenemos el apoyo de las bases, pues, porque con ellos venimos trabajando. Son ellos los que nos han empujado a tomar esta decisión. Y también, te digo, bases de diferentes sectores, porque Arena está conformado por 8 sectores. Nosotros tenemos apoyo, pues, de sector, incluso de fuera de Arena, sector de veteranos, sectores médicos, sindicatos que nos apoyan. Como yo dije, no es mi candidatura, esta es nuestra candidatura. Es de todos los salvadoreños que estamos cansados de la manera en que nos gobiernan. Y el compromiso es con los buenos salvadoreños. Ahora, a mí lo que me preocupa es el concepto de bases, porque hay que hablar de bases y estructuras. Correcto, que es son diferente. dos cosas completamente diferentes. Muy buena distinción, es cierto. Las bases, yo sé que el verdadero arenero es aquella persona luchadora, nacionalista, honesta, sacrificado. Correcto. Ese es el verdadero arenero. Correcto. Ahora, las estructuras adentro de Arena, a donde está un grupo que vive del partido, que vive de la política, que cree a pie juntillas en la partidocracia, y que al fin y al cabo son los que van a contar los votos. ¿Te acordás lo que decía Stalin? ¿Verdad? Que no era importante el que votaba, sino que el que contaba los votos. ¿Verdad? Así que esas son las dudas que yo tengo, Javier. Mira, es cierto, las bases son los afiliados. Es el salvadoreño afiliado al partido que se identifica con los principios del Partido Arena, que por cierto son los mismos principios de la Constitución. Es el que suda la camiseta, es el que se asolea,
es el que hace todo el trabajo, es el sacrificado, el emprendedor, el luchador, aquel agricultor, aquel ganadero. Esa es la gente con la que nosotros estamos interactuando. Son ellos los que van a ir a votar en voto secreto y escoger quién quieren de candidato para El Salvador. Por supuesto, la estructura son las dirigencias, ¿verdad? Las departamentales, que de alguna manera, en algunos casos, es gente buena que está dando su tiempo por el partido, pero en muchos casos son personas que viven de la política, que viven de eso. Entonces es normal que se incomoden cuando uno sale pidiendo que hay que cambiar las cosas porque no están funcionando. Los mismos afiliados al partido, Alfredo, nos dicen que las cosas no están funcionando, que ellos quieren ver un cambio, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Si queremos cambiar la manera de gobernar, tenemos que cambiar la manera en que hacemos política. Y eso empieza por nuestro propio partido. Y eso aplica a todos los partidos, no solo al nuestro, ¿verdad? Mi llamado es a todos los salvadoreños que cual sea el partido con el que se identifican, que traten de ver de qué manera su partido también empieza a cambiar la manera en que hace política. Más que todo pensando en nuestra gente y no pensando en los que viven de la política. Ahora, ahí es donde vienen mis dudas y de nuevo a la apertura. Tú sabes que yo estoy adentro y afuera de Arena, que mi corazón está en Arena y yo me siento como el papá del hijo pródigo. En ese sentido, como muestra un botón, veamos el proceso de elección de candidatos a diputados, a donde excluyeron a varias personas, inclusive los forzaron a ir a la televisión a denunciar esos casos, que después trataron de enmendarlo, pero para mí se le salió la punta del corvo, como dicen en el campo. Entonces, perdóname que yo insista, pero tené cuidado. No, es muy acertado. Mira, yo fui testigo de eso que se dio y mucho más. Hubo casos de candidatos que querían competir para las alcaldías, que fueron descalificados, pero siguieron las instancias internas del partido. El tribunal los reinstaló, compitieron en la primaria y perdieron. Pero ahí ves tú la diferencia. Cuando es una competencia sana, los que pierden siguen trabajando por el partido. Pero cuando tratas tú de a puro dedo o a pura matonería quitar a alguien y poner a otro, eso genera división. Entonces, en algunos casos se logró evitar porque se reinstalaron, compitieron, perdieron y hoy siguen trabajando para el partido, siguen fieles a sus principios. Entonces, es ahí la importancia, Alfredo, de que las estructuras partidarias tienen que garantizar un proceso sano, justo, transparente. No están ahí para promover al candidato de su preferencia. Ahora, es normal que cada quien tenga su preferencia por los candidatos. Lo importante es que no se utilice los puestos de dirigencia partidaria para promover a ninguno, ¿verdad? Esta tiene que ser una competencia sana donde los afiliados tengan oportunidad de conocernos a todos los aspirantes y ejercer su voto en secreto sin ninguna presión ni ninguna influencia indebida de ninguna autoridad partidaria, ¿verdad? A mí, yo lamenté mucho el retiro de Luis Parada de la precandidatura de Arena. Yo te digo con toda honestidad, yo los veía a ustedes dos como un buen conjunto. Yo se lo dije a Luis que lamentaba mucho su retiro porque creo que es el perfil de la persona que necesitamos en la política. ¿Qué nos puedes decir tú de ese retiro? Mira, yo desarrollé una buena amistad con Luis. No nos conocíamos, pero a raíz de esta contienda en la que los dos íbamos a participar, desarrollamos una buena amistad y seguimos en contacto y continuamos de amigos. Yo sentí mucho también que Luis se saliera porque Luis es una persona muy preparada, muy capaz, un contendiente y muy correcto. Y muy correcto, muy ético. Entonces, mira, no nos veíamos ni como contendientes porque cuando yo fui a Estados Unidos
hacer mi gira por las comunidades, yo le hablé a Luis y le dije, Luis, acompáñame. No, me dijo, ¿cómo te voy a acompañar si es tu evento? No te voy a robar protagonismo. No fregué, le dije, venite conmigo si en esta estamos juntos. Y me acompañó. Y al principio le dije, mira Luis, voy a hablar yo primero para no comprometerte con mis respuestas. Y luego tú habla lo que tú querrás. ¿Para qué? Si las respuestas de Luis iban casi parecidas a las mías. Entonces, con Luis hemos hecho una buena amistad, Alfredo, y estoy seguro que Luis está dispuesto a seguir trabajando por su país desde cualquier trinchera y esperaría pues que Luis se sume a bordo en cualquier momento. De todos los candidatos, Luis es el único con el que yo hubiera estado dispuesto a ir de vicepresidente. Pues me alegro, porque yo sí, te lo digo sinceramente, yo a ustedes los vi como un buen complemento. Alfredo. Hablemos un poco del proceso, Javier. ¿Qué eventos tienes estructurados para los próximos días? Mira, yo tengo que inscribirme el día de mañana, viernes 10 de noviembre. Ese es el único día que se aceptan inscripciones, de las 8 a las 5 de la tarde. Los que ya hemos demostrado o lanzado nuestra aspiración públicamente, se nos han asignado horarios para que no choquemos, para que cada quien tenga tiempo de llegar. Pero sobre todo, Alfredo, es importante aclarar que el 2018 es primero que el 2019. Correcto. Yo siempre estuve en contra que se adelante la primaria, incluso he estado en contra y mantengo que eso de abrir la inscripción mañana es un error, porque estás dando el banderillazo de salida a una campaña presidencial en medio de una campaña municipal y legislativa. No, y le quitas el foco a la... Pero si ya lo hizo el partido, la dirigencia, ya lo aprobó, ya lo convocó, ya lo anunció, pues yo tengo que apegarme a las reglas. Yo siempre dije de que yo no me iba a lanzar hasta que el partido abriera la convocatoria, porque es lo correcto. Anunciar tu candidatura cuando no se ha anunciado ninguna convocatoria es anticiparlo. Entonces, yo soy el único que se ha lanzado hasta después que se abrió la convocatoria. Y creo que el enfoque nuestro tiene que estar en apoyar a los alcaldes y a los diputados, porque esa es la elección que viene primero. Y esa es la elección bastante más importante tal vez, Alfredo, porque si tú no logras una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, difícilmente en el 2019 gane quien gane, vaya a poder ir a hacer un buen trabajo. Necesitas una Asamblea Legislativa donde las leyes no se aprueben por pura aritmética legislativa o por acuerdos debajo de la mesa. Tiene que ser una asamblea que tengamos diputados honestos, profesionales, idóneos, que vayan a ir a trabajar por nuestra gente, a aprobar leyes que se apeguen a la Constitución, ¿verdad? Entonces, es bien importante 2018. Y no queremos de ninguna manera que nuestra candidatura opaque el proceso 2018, sino todo lo contrario, ver de qué manera nosotros le damos un impulso. Volviendo a las estructuras, Javier, ¿tienes algún plan de hablar con las estructuras del partido? Porque yo lo veo cuesta arriba, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Mira, nosotros no lo vemos cuesta arriba porque hemos recorrido el territorio, sabemos dónde estamos parados. De lo contrario, no nos estaríamos lanzando, Alfredo. Mediáticamente, tal vez muchos tienen la impresión que hay un candidato que va más adelantado, tal vez porque tiene más tiempo de estar haciendo su campaña mediática. Nosotros hemos recorrido el territorio y nosotros tenemos nuestra meta, no estamos viendo a los lados quién va a la par nuestra, no estamos viendo encuestas, es decir, sabemos a dónde vamos y la prioridad es nuestra gente. Y nosotros hemos recorrido el territorio 12,000 kilómetros, Alfredo, y como 8 libras menos de peso. En eso no nos cae mal. Hemos comido muy bien, mira, la gente nos ha abierto sus casas, hemos platicado cara a cara con los salvadoreños en confianza, nos cuentan sus problemas, sus preocupaciones, sus anhelos, y eso nos ha servido para dos cosas. Nos compromete con ellos, Alfredo, que este no es una aspiración que yo quiero, este es un compromiso que tenemos que ir a trabajar por ellos. Y segundo, si quieres ir a resolver problemas, tienes que entenderlos primero.
nos ha permitido entender los problemas, pero sobre todo las soluciones. Si es que la gente tiene la solución a los problemas, Alfredo. Pero en nuestro país, lastimosamente, creemos que el candidato es el que tiene que ir a imponer una visión de país. Cada 5 años viene un candidato y un gobierno nuevo, con una nueva visión de país, y a veces te has fijado que gobiernos del mismo partido han llevado visiones diferentes. Entonces cada 5 años agarramos un rumbo diferente. Nosotros creemos que no se trata de la visión que uno pueda tener, se trata de los sueños de nuestra gente. Tenemos que ir a trabajar para crear las condiciones para que cada salvadoreño alcance sus propios sueños, sus propios anhelos. Entonces no venimos a vender sueños, venimos a que los salvadoreños puedan realizar sus sueños. El concepto que yo tengo años de estar manejando, que lo importante es generar una sociedad de oportunidades. Correcto. Pero en el próximo segmento quiero que hablemos de uno de los principales obstáculos a esa generación de oportunidades. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Javier, yo creo que el concepto de democracia está en un grave peligro, por 2 razones. Uno es la partidocracia que tenemos, que ha secuestrado nuestro sistema político, y lo otro, que quizás es lo más obvio, es la amenaza de la antidemocracia, que la estamos viendo en Venezuela, la estamos viendo en Nicaragua, que son los 2 referentes del partido en el gobierno. Entonces, a mí me molesta, me incomoda y hasta cierto punto me da cólera tener un presidente del Tribunal Supremo Electoral que a todas luces acompaña a la antidemocracia. Y vemos ahora, y ya vemos el papel poco decoroso que ha jugado Eugenio Chicas. No me voy a meter a juzgarlo, ni mucho menos a acusarlo, pero vemos los resultados. Y ahora ver a este tipo frente a la vocería de la presidencia es como echarle limón a la herida. Mira, Alfredo, acordate de que el FMLN no pudo lograr el poder a través de las armas. Entonces lo logró a través de la democracia. Y ellos usan los instrumentos de la democracia para perpetuarse en el poder. Es decir, una vez llegan a la democracia, la empiezan a desmantelar y se empiezan a tomar las instituciones. Y eso es lo que tú has visto, ¿verdad? Ellos han querido tomarse la sala de lo constitucional y no han podido. ¿Te acuerdas aquella foto en la que Sigfrido Reyes le levantaba la mano al presidente que ellos habían impuesto a la fuerza? Lo mismo ves en el Tribunal Supremo, ves que está al servicio no solo de un partido político, de la partidocracia. De la partidocracia. Entonces, tenés los 2 problemas. Tenés el problema de un FMLN que busca apoderarse de todas las instituciones que te garantizan la democracia en un país, las va debilitando y las va desmantelando, pero por otro lado tenés a los malos políticos pensando solo en ellos, cómo mantenerse en el poder, cómo reelegirse, cómo seguir sacando beneficio de sus puestos. Y eso es lo que los salvadoreños ya están cansados. Eso es lo que la gente me dice donde quiera que vamos. El tribunal, creo que contigo lo hemos platicado antes, hay que separarle sus funciones. Correcto. Porque el tribunal administra las elecciones, pero el tribunal también administra justicia. Cuando hay una discusión sobre las elecciones, el mismo tribunal decide. Y el tribunal está conformado por representantes de los partidos políticos. Entonces hay que realmente insistir en separar las funciones, pero también en poner personas totalmente independientes que vayan a hacer un trabajo de legitimidad del voto popular. Nosotros estamos preocupados, Alfredo, que se están dando muchas cosas en el tribunal que te indican que se pone en riesgo la legitimidad del voto en las próximas elecciones. No, y mira, para empezar, Javier,
ignorar totalmente los fallos de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos. Para mí que nadie ha cumplido y a cabalidad, ¿verdad? Y me extrañó leer, ojalá no sea cierto, a Fernando Argüello, a quien yo le tengo un gran aprecio, amigo de infancia, decir de que los dos partidos grandes habían cumplido, ¿verdad? Y eso es una verdad a media. Mira, es bien importante lo de la transparencia del financiamiento, porque tú no querés partidos políticos con recursos de otro país influyendo en la política. Ni de crimen organizado. Exacto, tú no querés partidos con recursos que no sabes si son de procedencia ilícita, ¿verdad? Crimen organizado, narcotráfico. Entonces es bien importante que sepas quién está financiando el partido. En Estados Unidos tú puedes ver eso, lo puedes ver también en internet. Tú te puedes ver, es información totalmente transparente. Tú puedes ver quién ha financiado cada partido y con qué cantidad. ¿Por qué? Porque quieres saber si está incidiendo en una manera en la política del país, en el destino de todos los salvadoreños. No, y vamos a otra perversidad, la perversidad que el Frente ha estado recurriendo. El hecho de que obliga a sus correligionarios, a quienes les han dado empleos con nuestros impuestos, a financiar al partido. Eso tiene dos perversiones. Uno, que es corrupto. Segundo, que se están malgastando los recursos del Estado. O sea, ¿cuántas medicinas, cuántos pupitres, cuántos policías, cuántos soldados se podrían emplear con esos recursos? Fíjate que sí, nosotros hemos visto que hay como 44,000 nuevos funcionarios públicos. Esa es una planilla de por lo menos 25 millones de dólares al mes. Nosotros quisiéramos ver más médicos, más policías, más maestros, ¿verdad? Más medicinas. Medicamentos, eso es lo que la gente se queja con nosotros, Alfredo, de que van a los centros de salud y salen con la receta en la mano, no les dan medicamento. Si nosotros ya pagamos los impuestos para esos medicamentos. Nuestros trabajadores van al Seguro Social, que es atención médica prepagada por el trabajador y por nosotros, y salen sin medicamentos. Entonces, definitivamente no están haciendo buen uso de los recursos del Estado. Pero lo que tú decís también, ahí andaba circulando un recibo de un empleado, creo que de la alcaldía de Ilopango o de Soyapango, donde le descuentan una contribución obligatoria del 30% de su salario para el partido. Entonces, obviamente tú tienes que en la campaña electoral pueden haber muchos recursos que desconoce su procedencia. Y eso debe ser regulado por el Tribunal Supremo Electoral. Y por la justicia. Y la justicia. O sea, ese es un acto de corrupción abierta. Bueno, tú sos abogado norteamericano. Eso en Estados Unidos es penal. Sí. Y mira, el Tribunal Supremo también hay que reconocer que tampoco se le dio el presupuesto apropiado para hacer las funciones que debe de hacer. No han contratado a la empresa del escrutinio y de la transmisión de datos. Tenés el tema del padrón electoral, que hay que depurarlo. De los DUIs. Hay DUIs en Estados Unidos que nadie los ha reclamado y no los han anulado. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y cuando nosotros vemos de que el Tribunal Supremo está tratando de atender otras cosas y no lo prioritario para esta elección, pues claro, nos preocupa, ¿verdad? Fíjate un ejemplo, todas las elecciones el tribunal hace una campaña para motivar a los jóvenes a sacar su DUI. Este año no se hizo. De los 70,000 jóvenes que cumplieron 18 años, solo 4,000 sacaron DUI. Entonces, obviamente no se está haciendo el trabajo que hay que hacer. Y cuando tú tienes un 70% de la población que está molesta con los malos actores políticos, tenemos que hacer una campaña para motivarlos a que realmente vayan a votar. Porque si todos los salvadoreños que están molestos con los políticos no van a votar, dejan que unos pocos decidan el futuro de todos nosotros. Entonces tenemos que ir a votar. Ahora, en eso de la votación, digamos, yo particularmente
de las personas que estoy apoyando en esta elección para diputados, hay un candidato independiente, el coronel José Antonio Castillo, y yo me he dado cuenta las injusticias y los obstáculos por los que este hombre tiene que pasar. O sea, si alguien tiene los dados cargados en contra, son ellos. Y esto demanda una reforma electoral. Yo no he visto a Arena apoyando eso. Sí, acordate de que es parte del cambio que yo te comentaba al principio, que un outsider, alguien que no viene de los partidos, busca su espacio en las elecciones de diputados, se las ve contra todos los partidos, ¿verdad? Y esos independientes no tienen espacio en el Tribunal Supremo, alguien que realmente los represente a ellos. Entonces, sí, yo creo que hay mucho espacio de mejora, Alfredo, en la ley electoral, pero no va a suceder si seguimos dejando a los partidos políticos tomar las decisiones. Tenemos que hacerlas los salvadoreños, somos nosotros los que tenemos que empezar a insistir en que las cosas cambien, porque todos los salvadoreños, Alfredo, nos sentimos igual. No importa si sos de izquierda o derecha, la criminalidad te golpea a ti. No importa si sos de derecha o izquierda, el desempleo te golpea a ti. Entonces, esto no es de ideologías, esto es de los salvadoreños que queremos que las cosas se hagan bien y los salvadoreños que quieren seguir viviendo de la política. No, y es esto de, bueno, tú sos abogado y echa la ley, echa la trampa. A mí me indigna como ciudadano, ya no digamos como arenero, el hecho de que las condiciones desiguales con que se tratan inclusive a partidos pequeños. Vaya, una de las alternativas que yo tengo ya años de estarla proponiendo es la distritación del voto. Tú también estudiaste en los Estados Unidos y conoces cómo se eligen a los representantes en el Congreso. Cada quien tiene su distrito, cada quien responde a sus electores. Correcto. Si alguien mete la pata o engaña, tú sabes a quién reclamarle. Sí. Eso aquí se disipa. Sí, tú tienes diputados que han corrido ya por varios departamentos, es decir, el arraigo con tu gente es bien débil en nuestro país. Es decir, si tú te mudas o tienes un domicilio en un departamento, ya puedes correr como diputado. No hay ese arraigo que es lo que te compromete con tu gente. Y yo sí veo, igual que tú, oportunidades de mejora, Alfredo. Pero esas mejoras nunca van a suceder si los que las tienen que aprobar son los mismos partidos políticos. Solo van a suceder si los salvadoreños empezamos a exigir que las cosas se hagan bien, ¿verdad? Ese es el gran reto que tenemos y por eso vemos una gran oportunidad ahora que hay diferentes sectores de la sociedad que nos están apoyando, es para ir a hacer las cosas bien, pensando en nuestra gente y apegados a la ley. No hay soluciones mágicas, Alfredo, pero si empezamos a hacer las cosas bien, pensando en nuestra gente y no en los políticos, entonces vamos a empezar a caminar en el lado positivo. No, y eso es lo importante de tener las personas correctas en el ambiente político, y por eso es que yo estoy apoyando tu candidatura. Gracias. Y no me canso de decir de que son la última oportunidad que tiene Arena, porque te digo, con el desastre que el FMLN está haciendo como gobierno y el poco beneficio electoral que Arena está sacando de esta situación, a cualquier persona con dos dedos de frente le tiene que indicar de que las cosas no se están haciendo bien, partidariamente hablando. Mira, ha habido muchos cambios. Yo desde que me afilié pues he conocido más el partido. Y sí hay cambios positivos, Alfredo. Comisión política, comisión electoral, están haciendo un excelente trabajo. El hecho que se inscribieron muchísimos aspirantes para alcalde y para diputado, nos da, a mí en lo personal me da mucha satisfacción que hay muchos salvadoreños, que hay apertura en el partido, pero que también hay muchos salvadoreños que al igual que yo, se están enrollando las mangas porque quieren ir a trabajar por el país, ¿verdad?
gente que no necesita hacerlo, que tiene un buen trabajo, que viven bien, pero quieren hacer algo por su país. Entonces eso nos da esperanza, ¿verdad? Y sobre todo porque estamos viendo en los afiliados esa mística y ese voluntariado que se había perdido. Gente que no te está pidiendo, sencillamente anda buscando cómo dar de sí lo mejor que pueden. Entonces hay señales de esperanza para la población, porque se empiezan a hacer las cosas diferentes y ese es nuestro reto, asegurarnos que se hagan las cosas diferentes, que no se hagan las... Tú puedes cambiar caras, pero si seguís haciendo las mismas mañas, es la misma manera de hacer política. No, y ese último concepto, a mí me parece bien la apertura, me parece bien la participación. Ahora, me preocupa que sean instrumentalizados, que en el fondo las estructuras de los dueños del partido utilicen esto como una máscara. Y aquí, de nuevo, depende de gente como tú, depende como tanto arenero valiente que ha salido, porque yo aquí en este programa he tenido a varios areneros valientes, algunos con el mismo apellido, que han hablado de esto sin tapujo. O sea, yo creo que el que verdaderamente quiere a Arena debe de estar dispuesto primero a la autocrítica, sí, segundo a corregir y tercero a luchar por esa corrección. Mira, es importante que las dirigencias del partido regresen a los principios del partido. Pero yo te digo, yo estoy muy optimista porque la democracia interna del partido en varias oportunidades se ha puesto en cuestionamiento y han funcionado las instituciones. Cuando a ti por dedazo te sacan a un candidato porque no quieren que compita con otro y ese candidato apela a las instancias del partido y gana y lo reinstalan y participa en la primaria, eso te está haciendo ver de que las instancias están funcionando, ¿me entiendes? Siempre va a haber quienes quieren hacer la política a su manera, las viejas mañas de la política, pero ahí es donde las instancias, Alfredo, tienen que demostrar, porque para ir a gobernar y a ir a respetar la democracia, debemos de demostrar que respetamos la democracia interna y que las instancias internas que te garantizan la democracia del partido están funcionando. Y las ponemos en reto y han funcionado, y tener la seguridad que cualquier zancadilla vamos a acudir a las instancias del partido, ¿verdad? Y a las no partidarias. Y aquí tienes este foro gracias, a la orden. Gracias, Alfredo. En el próximo segmento, yo sé que tú no podés hablar de un programa de gobierno, pero creo que nadie te puede prohibir el análisis y el diagnóstico. Aquí yo tuve la dicha y la desdicha de haber estado en el gobierno y haberme dado cuenta de cómo funciona el monstruo. Eso a mí me marcó. Pero también me dio la oportunidad de darme cuenta qué es lo que es verdaderamente necesario y que esa clase política que ha traicionado al país ha ignorado. Así que parte de ese diagnóstico quiero que lo hagamos en el tercer segmento. Muy bien. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Javier, me gustaría dividir el análisis en dos, uno en lo social y otro en lo económico. Tal vez hablemos de lo social, que tal vez es lo más impactante, porque cuando ves la situación de la seguridad, o sea, este gobierno ha sido el gobierno que más recursos ha tenido y es el que menos efectivo ha sido en el combate a la delincuencia. No solo en eso, en muchos programas sociales también. Pero ya vamos a hablar de salud y educación, pero vaya, mira, veamos la seguridad. Totalmente de acuerdo contigo. Donde quiera que vamos,
la gente nos habla de dos cosas. Mire, a mí lo único que me preocupa, me dice, es qué voy a comer y si voy a regresar vivo a mi casa. Eso se traduce a empleos y a seguridad. Correcto. Son las dos preocupaciones más grandes de los salvadoreños. Claro, la seguridad depende en qué municipio estás. Puede ser una situación muy grave o puede ser un tema de menor problema, ¿verdad? Hay municipios donde son bastante seguros, hay municipios bien complejos, es decir, donde los jóvenes no pueden pasar de una calle a otra porque ya es territorio ajeno. Norte de Chalatenango, la inseguridad les afecta a la ganadería, por ejemplo, les roban o les matan el ganado. En Oriente, las extorsiones. En fin, la inseguridad o la criminalidad o la delincuencia, como le querrás llamar, varía, no es parejo en todo el territorio. San Salvador, tal vez tú te preocupas que no te vayan a asaltar en un semáforo, pero en Soyapango son situaciones graves. Entonces, hay que entender el problema primero para poderlo ir a resolver. Pero lo que hemos visto es una falta de voluntad política por resolver el problema pensando en la gente. Solo hemos visto voluntad de beneficiarse de la situación para propósitos electoreros. La tregua, por ejemplo. ¿A quién benefició la tregua, Alfredo? Es decir, ¿estaba el gobierno pensando en la gente o estaba el gobierno pensando en las próximas elecciones? Porque la tregua lo único que hizo es fortalecer a los grupos, no redujo los homicidios. Entonces, nos hace falta ver una sincera voluntad de resolver el problema. Y eso corresponde a los políticos y ese es el sentir de la gente, que los políticos no están preocupados por ellos. Solo están viendo cómo sacarle provecho electoral a ese tema. Vamos a hablar de ese tema cuando ya lo puedas hablar, porque yo tengo ideas específicas en cómo mejorar el aspecto de seguridad. Pero veamos el problema de la salud. Es trágico, como tú dices, ver a tanta gente que sale con una receta en la mano. Y yo no quiero llegar a lo que he visto en Venezuela, a niños muriéndose por falta de oxígeno. O sea, y ese es el referente que tiene este gobierno. O sea, tú en tu recorrido muy bien has identificado que es un problema grave el problema de salud. Pero en el Hospital Rosales sí se está muriendo gente por falta de un suero de $5, Alfredo. Pero el sábado tenés la celebración del buen vivir del presidente. Entonces, uno no entiende, nuestra gente no entiende cómo es posible que no hay medicamentos, pero sí hay dinero para otras cosas, como el buen vivir, como viajes. Entonces, la población está resintiendo eso. Mira, yo he visitado los hospitales, algunos bien indiscretamente, bien discretamente, es decir, no con cámaras ni con equipos, sino que yo solo con los médicos. Y te das cuenta de las necesidades. Sobre todo te das cuenta que los trabajadores de salud hacen un gran sacrificio para trabajar largas jornadas sin tener siquiera las instalaciones apropiadas, ni los equipos apropiados, ni los medicamentos apropiados, ¿verdad? Entonces, yo decía el otro día, ¿cómo es posible que un médico que estudia 13 años, Alfredo, gana $400 en el sistema de salud, pero un motorista en la Asamblea Legislativa gana $1.500? Y no es que el motorista, no estoy despreciando el rol de motorista, pero el motorista... Hay que ponerlo en contexto. No tiene que estudiar 13 años, ¿verdad? Incluso un motorista en el Ministerio de Economía gana $500. Entonces, ¿por qué esa disparidad? Está el tema del escalafón. Tú sabes que el escalafón no es ley. Y es indigno. Y segundo, el escalafón no es que te lo dan así nomás. Una parte viene de tu desempeño, de tu evaluación de desempeño, otra parte viene por tu antigüedad. Entonces, ¿cómo es posible que al sector privado sí lo presionamos para que suba salarios, pero al sector público no? ¿Verdad? Entonces, hay una situación en salud bien delicada. Hay muchos sistemas de salud pública que tienen burocracias independientes, administraciones independientes. Entonces hay que ir a hacer una reingeniería pensando en nuestra gente. ¿Cómo le das un servicio médico
digno a nuestra población. Ahora veamos la educación. A mí, te digo, a mí me ha indignado que el presidente supuestamente es profesor, supuestamente, y lo primero que hizo fue eliminar Educo, cuando fue ministro de Educación. Sí. Un programa que fue ejemplo mundial, que estaba funcionando, que lo que se debió haber hecho es profundizar Educo, pero no, lo eliminaron. Mira, en el tema de educación la gente se queja con nosotros también, Alfredo. Mire, me dicen, yo antes le compraba los uniformes a mi hijo y iba, desde el primer día, iba uniformado. Hoy me regalan los uniformes, pero me los dan en septiembre. Entonces yo le tengo que comprar ropa el resto del año. Entonces, algo que debería ser un programa social bueno, está mal manejado, no se le ha pagado a los proveedores y entonces no te está dando los beneficios apropiados. Y no se trata solo de los uniformes escolares, se trata cuál es la calidad de la educación, porque podemos estar graduando jóvenes bien vestidos, pero mal preparados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué los estamos educando? ¿Para el pasado o para el futuro? Porque cuando tú ves los textos, son textos que todavía están tratando de explicar quién es el culpable de los problemas del país, sembrando el odio, sembrando la división de clases, en vez de estar preparando a los jóvenes para que sean exitosos, para que triunfen, para que aprendan de tecnología, de computación, de idiomas, ¿me entiendes? Entonces, una cosa es las instalaciones escolares, los equipos apropiados, otra cosa es la calidad de la educación que damos y otra cosa, al igual que los médicos, es qué trato le damos a nuestros maestros. Si el futuro de nuestro país está en manos de los jóvenes y los jóvenes están en manos de los maestros, deberíamos de invertir en su formación, en su bienestar, ¿verdad? Entonces, ese es otro sector donde también se ha descuidado a los maestros. Vamos al plano económico, Javier, que tú conoces muy bien. El clima de inversión es un desastre. Aquí, yo te digo, a veces pienso que el gobierno está haciendo todo lo posible por ahuyentar la inversión. O sea, son cosas que a veces tú no te explicas, esa esquizofrenia en el discurso. El problema es ideológico, Alfredo, sí. Si la economía no debe de ser ideológica, la economía son las decisiones que tú y yo y todos los salvadoreños tomamos día a día, de gastar o no gastar, de ahorrar o no ahorrar. Y eso de invertir o no invertir. De invertir o no invertir. Y todo eso depende de ¿qué? De la confianza que tenés. Si tú estás seguro que vas a continuar en tu empleo, vos te endeudás y compras una casa, un carro, sacas un crédito para la educación de tus hijos. Pero si tú estás temeroso, si tu empleo te lo van a quitar, o si tú estás temeroso que te van a poner más impuestos, entonces tú ahorras, tú guardas tu dinero. La economía no camina. Al final, ¿eso qué quiere decir? Empleos. Si la economía no crece, no hay empleos, ¿verdad? Y todo tiene que ver con la confianza. Y la confianza la genera un gobierno. Por eso es importante empezar a generar una confianza para que los inversionistas inviertan, los emprendedores, porque el salvadoreño es bien emprendedor, Alfredo. Donde quiera que tú vas a encontrar salvadoreños emprendedores que han montado su negocio, que andan vendiendo productos. ¿Qué pasa? Necesitamos que tengan un clima de confianza donde puedan desarrollarse y aprovechar las oportunidades. Y ese es el reto más importante, cómo generamos un clima de confianza para que todos los salvadoreños recuperen la esperanza y el optimismo y empiecen a invertir o a endeudarse o a construir o a educar a sus hijos. Eso va a dinamizar la economía y va a generar empleos, que es lo que nuestra gente necesita, una oportunidad de empleo. Veamos el tema fiscal, Javier. Para mí, el tema fiscal tiene que tener dos vías. Uno, recaudar
los fondos que el gobierno verdaderamente necesita para funcionar. Y lo otro es para estimular el crecimiento económico. Aquí el concepto es únicamente ordeñar la economía. Y se olvidan del hecho de que al ordeñar la economía están desestimulando el crecimiento económico. Entonces, en el lugar de tener un círculo virtuoso en el cual tú reduces los impuestos para estimular el crecimiento económico, aquí lo has convertido o lo han convertido en un círculo vicioso en el cual ordeñan al sector privado y castigan las oportunidades de empleo, especialmente de la gente pobre. En realidad ordeñan a todos los salvadoreños, Sí, Alfredo, a todos, porque sí. los impuestos golpean a todo y mientras más, a todos, y mientras más impuestos le quitas a la población, menos recursos tiene la población para gastar, para ahorrar, para invertir. Entonces, tú correctamente estás diciendo que mientras más impuestos, más se deprime la economía y menos oportunidades de empleo tiene la gente. Y yo sí creo de que hay impuestos que están afectando a nuestra gente. Te doy un ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras. Nuestra gente nos dice, ¿dónde vamos? Mire, yo ya no meto el dinero al banco porque me quitan impuestos. Entonces, todo lo hago en efectivo. Pero por otro lado hay una ley que es la ley de lavado de dinero, que presume que ciertas transacciones en efectivo arriba de cierta cantidad son ilícitas. Entonces la gente nos dice, mire, nos ponen entre la espada y la pared, porque por un lado me castigan si meto el dinero al banco y por otro lado me castigan si hago transacciones en efectivo. Tenés impuesto a los intereses que percibes por tus ahorros, entonces eso desincentiva a la gente a ahorrar. En fin, hay que revisar la parte fiscal. El gobierno no es que no tenga dinero, Alfredo. Este es el gobierno que más recursos ha recaudado en la historia del país. Recauda 4.400 millones de dólares en una economía que crece al 2.3. Imagínate lo que recaudara si la economía creciera al doble como Honduras. No necesitas más impuestos. Lo que necesitas es que la economía crezca más. Automáticamente a todos nos va a ir mejor. La gente que quiere emprender un negocio le va a ir bien. La gente que quiera buscar empleo va a encontrar un empleo digno. En fin, tenemos que generar este clima donde la economía se vuelva a reactivar. No, y fíjate que el problema no solo es el exceso de impuestos, el verdadero problema es la falta de resultados. Correcto. O sea, tú vas a Europa o en Estados Unidos, donde tú también has vivido, a veces uno hasta con gusto paga los impuestos cuando ve las obras, ve que las cosas funcionen, ve que al ladrón se le castiga y se le encarcela. Pero aquí es todo lo contrario. Vamos a otro tema importante, que es la desregulación de la economía y la apertura de mercados. Tú has sido presidente de ASI y esto lo hemos discutido anteriormente. Si bien es cierto que hay que estimular la competencia, pero la competencia debe ser justa, ¿verdad? No vas a poner a un burro amarrado contra un tigre suelto, ¿verdad? Ahora, tampoco hay que permitir a aquellos que con la excusa de la protección se rehúsan a modernizar, se rehúsan a invertir, se rehúsan a ser eficientes, se rehúsan a hacer un esfuerzo por superarse. Mira, la Constitución establece la libre iniciativa, ¿verdad? La libre empresa y el libre mercado. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos tienen que estar en libertad de comprar y vender. Y libre mercado, aquí te quiero aclarar, libre mercado no quiere decir que uno hace lo que le da la gana. Libre mercado quiere decir que el gobierno no te puede venir a decir qué vender, a quién venderle y a qué precio venderle. Quiere decir que los ciudadanos estamos libres de hacer transacciones entre nosotros sin que el gobierno se tenga que meter. Entonces, en el libre mercado, el gobierno tiene la obligación de que todos tengamos la misma oportunidad, ¿verdad? Por eso las leyes antimonopolio y todo eso. Por supuesto, y la protección al consumidor. Y protección al consumidor, por supuesto, la superintendencia. Entonces, lo que te quería decir es de que sí, como país puede haber un interés legítimo en promover algún sector, digamos que la agricultura.
tú querés que la agricultura en nuestro país se reactive. Entonces tú diseñas programas para darle cierta preferencia a los productos agrícolas salvadoreños. Eso es totalmente legítimo, ¿verdad? Sin que con eso prohibas la importación de productos de otros países. Y en ese sentido nosotros vemos grandes oportunidades, Alfredo, de reactivar la agricultura, tecnificarla, mayor exportación agrícola, pero sobre todo amarrar la agricultura con la industria, para la agroindustria, porque la industria de alimentos y bebidas consume muchos insumos que terminamos importando. Sí. No, y ahí es importante ver, vaya, uno de mis ejemplos favoritos, vea, la industria azucarera, las prácticas monopólicas que hay en la industria azucarera que terminan afectando a los mismos industriales que utilizan el azúcar. Ya no se diga a la ama de casa que tiene que pagar exceso. Sí. Pero por otro lado también, Alfredo, tú tenés que es el único sector que está generando empleo en el agro. Entonces, yo comparto contigo sobre el tema de los monopolios. Sin embargo, en el sector azúcar tú tienes que ver algo, que en nuestro país hubo una reforma agraria. Entonces la tenencia de tierras está limitada. Nuestra competencia de los países de Centroamérica no tiene limitante en la cantidad de tierra. Entonces solo te aclaro este tema. No es que justifique nada, pero sí es una situación bien particular de nuestro país. Los ingenios de los países vecinos son los dueños de las tierras. Sí, aquí en nuestro país tú tienes creo que 4.000 productores de caña. Lo importante es garantizar que eso, si es una política pública, tampoco te vaya a afectar en el costo de los insumos para la industria y para la población. Mira, yo creo que el problema no es contra los azucareros de Guatemala, o sea, yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que no podés permitir. Y ese era tema de otro programa, porque la verdad pero es un tema interesante. Es un tema interesante y ojalá que tengamos la oportunidad de sentarnos a discutir esto, porque sí debe ser un proyecto de tu programa de gobierno. Mira, lo importante, Alfredo, es, mira, en la ASI nosotros tenemos a la industria que consume azúcar, pero también a la industria que produce azúcar. Y eso es lo interesante, que dentro del mismo gremio hay diferencias de intereses. Y eso es lógico. Y eso te va a pasar entre los comerciantes que importan y los fabricantes que queremos vender. Así es, la cosa es manejarlo inteligente y honestamente, ¿verdad? Pero sobre todo, Alfredo, hay intereses diferentes, pero hay principios y los principios se deben de mantener. Entonces, nosotros toda la vida hemos defendido principios, aunque eso afecte tus propios intereses. Correcto. ¿Verdad? Y es lo correcto. Y aquí te quiero recordar de que yo he sido el único ministro en la historia de este país que tuvo un recurso de inconstitucionalidad presentado contra su propio gobierno. ¿Ah, sí? Bueno, yo puse un recurso en contra de la retención de café. ¿Ah, sí? O sea, que yo lo consideraba una violación a mis derechos de propiedad y a mis derechos de... Y eso empezó en los tiempos de Cristiani. Y empezó y siguió con Armando. Y Armando a mí me ofreció el Ministerio de Agricultura cuando renunció Carlos Mejía Alférez. Y yo le tuve que recordar a Armando de que yo tenía un recurso de inconstitucionalidad contra su política agrícola. O sea, los pecados también han venido de arena. Y eso es lo que a mí me ilusiona de tu candidatura, Javier, porque yo creo que tú tenés la capacidad y la moral para hacer lo que se necesita hacer y corregir lo que se necesita corregir de una manera inteligente y honesta. Así que gracias, Alfredo. Contá con mi apoyo. Y gracias por el espacio en tu programa. Gracias. Tener la seguridad que vamos a ir a defender principios. Excelente. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.